Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Walter Octavio González Ordóñez. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en educación a cargo de la asesora, la profesora Elizabeth Ramírez Maza. Estamos cursando el tema de constructos y desarrollo teórico. En este seminario vamos a ver la importancia de manera general que tienen todos los temas que vimos en dicho seminario y la importancia que tiene lo que es el marco teórico dentro de la investigación científica. Actualmente me desempeño como profesor de telesecundaria en una zona rural. Estamos radicando en lo que es en el municipio de Tapachula, Chiapas, en la telesecundaria 465, que es el ejido Tinajas, de dicho municipio. Dentro de este seminario vamos a rescatar la importancia de todos estos temas y cómo esto se induce en la cuestión de la educación. En el primer tema tenemos lo que es constructos, variables y de definiciones, donde menciona que los científicos operan de dos niveles, que es la teoría y la hipótesis, y constructo y la observación. El problema de este capítulo se examinará y aclarará la naturaleza de los conceptos científicos. Actualmente existen dos clases de definiciones operacionales, que son las medidas y las experimentales. La primera se encarga de medir una variable y la segunda señala el detalle o la manipulación de una variable por parte del investigador. Es posible también clasificar las variables de diversas formas. Hay tres tipos de variables. La primera, que es la variable independiente y la variable dependiente. La segunda es variable activa y atributo. Y la tercera, la variable continua y la variable categórica. Recordemos que una variable se define como una propiedad que pueda tomar diferentes valores. Es un símbolo que se puede asignar un valor, mientras los constructos es definido por dos aspectos. El primero por una palabra o concepto, la segunda por una descripción o una acción o conducta implícita o explícita. Una definición constitutiva y una definición operacional. La constitutiva, donde los constructos son definidos por otros constructos, y la operacional, donde las actividades operacionales para medir y evaluar el constructo. Definición operacional, hay dos tipos de definiciones operacionales, las cuales ya hicimos referencias, una que es la medida y otra que es la experimental. Este es uno de los primeros temas importantes que nos dio a conocer este seminario, el cual consideramos que es de suma importancia para la investigación científica. Tenemos también lo que es la teoría dentro de su estructura e importancia de la investigación científica. No olvidemos que la teoría es un proceso de investigación a través del método científico, es el respaldo del cual se está llevando a cabo dicha investigación de un problema que tengamos inmersos de nuestra educación. Podemos también hablar acá que la ciencia, es la clasificación del análisis y de la discusión, pero que la ciencia se divide en dos, que es la formal y la factual. La formal es a través de la lógica matemática y la factual natural y cultural. También existen los problemas, el cual que acabamos de mencionar, que tiene un origen y un destino, el cual hay muchos aspectos del cual se origina, que intervienen de manera empírica y de manera teórica, y el destino, que tiene que tener una reformulación del problema, una solución del dicho problema, y por último un olvido. También podemos hablar que la ciencia es descriptiva o es explicativa. También podemos decir que significa, la ciencia significa conocimiento. La palabra ciencia significa lo mismo, pero el conocimiento científico es una construcción humana que tiene por objetivo aprender y explicar y actuar sobre la realidad, es decir, el conocimiento científico está constituido por conceptos, juicios y raciocinios. Podemos rescatar que los modelos conceptuales es la interpretación o el resultado de fenómenos físicos de dichos procesos,
que incluye el marco teórico. Sirve para explicar y predecir el comportamiento de los sistemas físicos, que son el objeto de estudio. Un modelo constituye por sí mismo una explicación de la realidad física. Un modelo es concebido una representación posible de una cosa o evento. Es la representación incompleta, pero que se aproxima a la cuestión del problema de la realidad. Podemos también mencionar que la ciencia es la descripción del problema que se completa con la cuestión de la teoría y de la práctica. También tenemos acá la cuestión de los fundamentos teóricos, donde menciona que el propósito de este artículo tiene la finalidad de abordar el estudio epistemológico del saber pedagógico. No olvidemos que la pedagogía es una ciencia autónoma e independiente que cuenta con un estatuto epistemológico. Se entiende por epistemología, teoría de la ciencia. El análisis epistemológico que pretende realizar este estudio, sabiendo que la pedagogía cuenta con la enseñanza y que no es el resultado, sino es el proceso. La epistemología pedagógica se establece en 4 momentos de la humanidad, ya por tiempo, que es el prológico, el filosófico, el científico y el lingüístico. La epistemología pedagógica es el estudio de la complejidad interna de la pedagogía, tanto en su representación de manera pronóstica, decisional, basada en la deducción, y predominantemente el estudio de la epistemología de la pedagógica permite potenciar procesos cognitivos, tener una meta, actitudes, destrezas y valores. Se convierte también en la herramienta que permite problematizar en el quehacer educativo dentro de la escuela, donde se da el proceso de la construcción del conocimiento a través de la enseñanza-aprendizaje, que permite entender la relación entre teoría y práctica en la construcción del conocimiento. Podemos mencionar que tiene 4 momentos, que es el momento prelógico, que ya habíamos mencionado, que es el filosófico, el científico y el lingüístico también. Podemos hablar también dentro de este videoensayo que el objeto de estudio de la pedagogía es la ciencia, el objeto de estudio de la pedagogía como ciencia es la educación, entendida como el proceso de formación o de desarrollo humano. En este se centra lo que es el tema de la educación en sí y la formación del sujeto, el proceso que lleva para aprender, que lo lleva a descubrir nuevos conocimientos, proceso donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, es decir, ¿para qué le va a servir el hecho de aprender, el obtener conocimiento? El objeto de estudio se encuentra en la educación y en la formación del sujeto. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, la acción pedagógica, que va a ser el maestro, la formación, el sujeto pedagógico, cómo concibe él el conocimiento, el proceso, la transmisión de la enseñanza. La epistemología pedagógica estudia la complejidad interna de la pedagogía, basada en la deducción y del corte inductivo empírica. Se observan de manera positivista. La pedagogía es una ciencia autónoma e independiente que cuenta con un estatuto epistemológico propio. No olvidemos que dentro de esta situación existen varias cosas importantes que rescatar, que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se da el conocimiento entre el maestro y el alumno, pero que hay otros actores como los padres de familia, el director y otras personas que nos pueden apoyar como los ATPs. Podemos hablar también que el desarrollo de la perspectiva teórica es concebida como un proceso, un producto de la inmersión del conocimiento existente y disponible. El problema
de la teoría dentro de las funciones de la investigación. Son 7 las principales, ¿no? Que son, se encarga de prevenir errores, de haber realizado el estudio, cómo debe de realizar el estudio, que el investigador se centre en su problema, que tenga la necesidad de realizar el estudio, el establecimiento de la hipótesis, que suponga él cómo se va a desarrollar el problema, establecimiento de la hipótesis, nuevas líneas, acercarse a la investigación, un marco de referencia, interpretación de resultado. Las etapas de desarrollo de la perspectiva comprende 2 etapas, una que es la revisión analítica de la literatura y otro que es la construcción del marco teórico. No olvidemos que la literatura implica detectar primero, consultar y obtener una rama bibliográfica, de la bibliografía de otras materias, las cuales sean útiles con los propósitos del objeto de estudio, de dónde se extrae, de dónde se recopila dicha información que es relevante y que es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando uno o varios expertos con respecto al tema a tratar. Las fuentes primarias son las más utilizadas dentro del marco teórico, como son los libros, las revistas científicas, las ponencias, los simposios y los eventos similares. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir la teoría existente de la investigación anterior, sugiere una respuesta a la pregunta de la investigación. Por último, podemos mencionar que una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaz de explicar el por qué y cómo ocurre un fenómeno. Bueno, pues hasta ahí podemos rescatar las cuestiones que nos están explicando sobre los temas, las teorías, la importancia que tiene todas estas variables, constructos, conocimiento, los cuales se relacionan entre sí para poder obtener como producto la solución de los problemas que se aqueja actualmente en la educación en la cuestión de la enseñanza-aprendizaje del maestro-alumno. Por último, tenemos lo que es el tema del marco teórico. El marco teórico es el encargado de uno de los temas más importantes. Es uno de los temas más importantes porque tiene la finalidad de presentar al investigador estrategias o metodologías que faciliten la construcción del marco teórico, su articulación con otras partes de la investigación. La propuesta radica en la identificación y la superación de 3 problemas básicos. La primera, que es la determinación del objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el problema a tratar? 2, que es la distribución de los contenidos teóricos, es decir, apoyo bibliográfico con respecto al tema. Y 3, la selección de los contenidos que debe constituir el marco teórico. Tienen 3 dimensiones, que es el histórico contextual, conceptual y metodológico. En este artículo o en esta última lectura que de esta actividad del marco teórico tiene una finalidad práctica: presentar a los estudiantes o investigadores un grupo de estrategias que faciliten la construcción y articulación de momentos más importantes, definitorios y difíciles de un estudio. El marco teórico se caracteriza en la rama de las ciencias sociales. Es una investigación cualitativa. La construcción y articulación del marco teórico deben resolver problemas de definición, problemas de distribución y problemas de selección. También nos enfrentamos a la construcción del marco teórico de nuestras investigaciones que transitan en varios estados, ¿no? Es decir, se da en varias etapas, que ese es el estado de la abscepsia, el estado de la ofuscación, está también el estado de la
del espejismo y está el estado del avance sistemático. El objetivo de todos estos diferentes estados que se da dentro del marco teórico es notar que existe un elemento que se repite en todos ellos, que es el objeto de estudio. Dentro del objeto de estudio es problematizar, ¿no?, cuál es el problema, que valga la redundancia, que existe entre el maestro y el alumno en cuanto a su conocimiento. El primer problema es salvar la construcción del marco teórico en una de las investigaciones donde el objeto de estudio puede construirse al margen del trabajo conceptual o del marco teórico. Es un proceso dialéctico de ida y de vueltas de diferentes fuentes teóricas. El carácter dialéctico marca la relación que hay entre la construcción del marco teórico y del objeto de estudio. El objeto de estudio es la construcción conceptual abstracta que representa la realidad que le interesa comprender el investigador. El objeto de estudio implica la selección de la cuestión específica o categórica del problema. La construcción del objeto de estudio, por todo lo que implica, suele ser, es uno de los momentos más complejos y difíciles del proceso de la investigación en cuanto al objeto de estudio. Es la estrategia metodológica de la investigación que darán lugar a los distintos resultados teóricos y empíricos también. El marco teórico constituye conceptos de diferentes niveles de abstracción articuladas entre sí para orientar la forma de aprender la realidad. Una teoría es un conjunto de constructos o de conceptos interrelacionados en definiciones y proposiciones que presenta una visión sistemática de los fenómenos a especificar y las relaciones de las variables con el propósito de explicar y predecir fenómenos. Un marco teórico puede construirse a partir de diferentes características. Una de ellas son teorías que complementan el desarrollo o varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Tenemos también lo que es el descubrimiento de nuevas ideas o de nuevas teorías. Tenemos también que hay 3 peligros a vigilar dentro del desarrollo de este marco teórico, que es el número 1, el objeto que seguimos a estudiar y a desarrollar. Número 2, que es la exportación de la teoría dentro del contexto sociopolítico y cultural de diferentes capacidades explicativas. Y 3, es los beneficios o las virtudes que éste va a arrastrar hasta en el contexto donde se está desarrollando el problema a trabajar. El marco teórico debe poseer 3 dimensiones que ya se había mencionado, que es el histórico, el conceptual, contextual y metodológico. Tenemos también, por último, a forma de conclusión, que la construcción del marco teórico es un momento independiente de otras partes de la investigación. La revisión de la literatura debe ir aportando simultáneamente la construcción del marco teórico del objeto de estudio, del objeto de cuestión y el diseño de la investigación. Tenemos que el marco teórico debe dialogar con el resto de las partes de la investigación, porque es el complemento que se tiene que dar. El uso correcto de la bibliografía también forma parte del marco teórico para poder resolver dicho problema. Tenemos entonces que un constructo es un concepto que tiene el significado agregado de haber sido, pues no inventado, pero sí adoptado con el propósito científico especial de poder resolver una problemática. Podemos también hablar dentro de este videoensayo que los científicos llaman al constructo propiedades que estudian las variables. Algunas variables son la sociología, la psicología, la ciencia política, la educación. Una variable es una propiedad que asume diversos valores. Una variable es algo simbólico
que se le asigna un valor o un número. Entonces podemos definir a las palabras o constructos de dos formas generales. Primero, definir el uso de las palabras, y la segunda, perdón, sería definir una palabra o la acción o comportamiento que de manera explícita implica palabras que puede llamarse como observación o conducta que se está desarrollando dentro de dicho proceso. Una definición constitutiva define un constructo usando otros constructos, por ejemplo. Espero que todos los errores que hayamos cometido en este video no sean, pues ahora sí que de manera humana, y las aportaciones que hayamos hecho puedan servir de algo dentro de la investigación de esta materia, y de antemano les damos las gracias.